los cementerios en el mundo egipcio están siempre en el oeste, Ujú, ujú. porque es donde se pone el sol, Sí. porque es lo que tiene significado religioso, lo que tiene un significado profundo, ¿no? Claro, esta teoría se tambalea si decimos, bueno, ¿y en el Cab qué pasa? ¿Y en Amarna qué pasa? ¿Y en Deir el Bersa qué pasa? Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy nos visita un arqueólogo, egiptólogo, que ya estuvo en la Fábrica de la Ciencia hace unos años y hoy nos vuelve a visitar. Y vamos a hablar de un libro que ha escrito, El paisaje en el Antiguo Egipto, naturaleza, cognición y sacralidad en los espacios funerarios, de Antonio Muñoz. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Pues muy bien, este libro, si mal no recuerdo, se trata de tu tesis doctoral, ¿verdad? Sí, es básicamente la publicación de mi tesis doctoral en la editorial Arqueopress, con algunos pequeños cambios que siempre se hacen a última hora, aunque ya sabes que escribir es esencialmente dejar de corregir en algún momento. Entonces es básicamente la tesis doctoral que yo defendí en la Universidad Complutense en septiembre del año 23 Ujú. y que ha salido publicada pues hace unos meses con Arqueopress. Bueno, como buena tesis doctoral, ya el título te explica muchas cosas, ¿no? Te está explicando, pues, de qué va, en qué va a consistir. Hay títulos sugerentes, ¿no? En el mundo, sobre todo en el mundo de las novelas. Hay títulos que tienes que leer la novela para poder entender por qué tiene ese título. Pero en el caso de las tesis, pues suele ser un título pues, bastante descriptivo, ¿no? El paisaje en el Antiguo Egipto. ¿Por qué escogiste este tema? Bueno, pues porque pensaba que no era un tema que se hubiera abordado con una perspectiva que a mí me sedujera o que me convenciera, digamos, desde el punto de vista de la interpretación cultural. En realidad es una interpretación o de la aplicación de la arqueología del paisaje con una visión mucho más global, creo, de lo que se había aplicado hasta este momento en el mundo egiptológico. La arqueología del paisaje es una aproximación teórica que se venía aplicando en la arqueología general, digamos, en otras épocas históricas, pues desde los años 60, 70 en adelante, desde distintas aproximaciones. Y es verdad que en la egiptología, como en muchas otras aproximaciones teóricas, pues llega más tarde, ¿no? De lo habitual, por distintas cuestiones, ¿no? Largas de explicar ahora aquí. Mi intención era intentar aproximarme digamos, al continente, entendido como receptáculo, donde esta civilización toma lugar, ¿no? Y toma espacio. Es verdad que había aproximaciones ya en los últimos años muy interesantes con aplicaciones de sistemas de información geográfica y métodos más cuantitativos. Y a mí me interesaba no solo los métodos cuantitativos, que por supuesto son interesantes, sino cómo los resultados de esos experimentos, digamos, nos ayudan a interpretar el paisaje en su totalidad. Es decir, la idea de que el espacio en el que vivimos, nosotros hoy también en los entornos urbanos se puede aplicar, pues es una construcción cultural en muchos casos y donde se establece una reciprocidad entre los fenómenos naturales, las condiciones geográficas, topográficas y la cultura que se está desarrollando en el medio de esos fenómenos, ¿no? Y cómo se influyen mutuamente en la interpretación de los mismos, en la construcción de los mismos. Y para el caso de la civilización egipcia, donde el paisaje es una cosa tan fundamental para su lengua, para su concepción del espacio y del tiempo, y todo el mundo que haya estado en Egipto, ¿no? Pues tiene esta idea del valle verde en medio de las montañas en el sur y que determina tantas cosas dentro de la mentalidad egipcia, pues me parecía interesante intentar aproximarlo desde una perspectiva lo más general posible, desde distintas disciplinas, ¿no? En este caso, en este trabajo, pues aproximó desde las matemáticas, desde la neurociencia y la arqueología cognitiva, por supuesto desde las aproximaciones arqueológicas más clásicas, pero siempre intentando responder a la pregunta que era ¿por qué?
¿no? ¿Por qué ocurren estos fenómenos? ¿Por qué el paisaje es importante? ¿Y qué tipo de estructuras se podrían identificar a lo largo de la historia de Egipto? Ya de hecho, estudiar egiptología en general tiene el valor añadido de lo complicado que llega a ser, no solamente ya por el tema de la lengua o porque, sino para entender a un egipcio, cómo pensaba un egipcio, es muy complicado. Yo recuerdo una antigua profesora en egiptología que me decía, para estudiar egiptología tienes que pensar como los egipcios. Eso, desde el punto de vista occidental, es imposible. Sí, y sobre todo romper con ciertas estructuras que en nuestra civilización occidental tenemos muy ancladas, ¿no? Y que en sociedades, diríamos, más primitivas, no primitivas en el sentido de inferiores, sino primitivas en el sentido de más antiguas, eh, tienen una dialéctica con su entorno y con la naturaleza que es completamente distinta a la nuestra, ¿no? Esto la antropología de los últimos 20, 30 años lo ha estudiado muy bien, en eso que se ha denominado tradicionalmente el giro ontológico en la antropología, y en la que nos hemos dado cuenta de cómo esa dialéctica entre naturaleza y cultura, como si fueran esferas completamente separadas, ¿no? Y que es propia de nuestra civilización occidental, esa separación, pues es mucho más difusa cuando nos ponemos a estudiar civilizaciones más antiguas o incluso civilizaciones contemporáneas a las nuestras, pero que se encuentran en otro estado cultural, ¿no? Estoy pensando en sociedades tribales, por ejemplo, del Amazonas o del desierto central de Australia, donde la relación que tienen con la naturaleza, con el entorno, pues difiere mucho de cómo la entendemos nosotros. Nosotros siempre la entendemos como una alteridad a lo que somos nosotros como individuos y como sociedad, y ellos lo entienden como un elemento más de relación entre los personajes, digamos, de esas sociedades y ese entorno, ¿no? Donde hay una continuidad, digamos, interna y también física con el entorno, ¿no? Y yo creo que en el mundo egipcio, pues hay ciertas trazas de esa relación directa y de continuidad entre el entorno y la sociedad egipcia. En el segundo capítulo habla de ser a través del estar. Me gusta mucho esta frase. Fenomenología y paisaje. Hablaros de esto, por favor, que es muy profundo. Sí, es complejo porque es intentar abordar desde el punto de vista ontológico, y aquí nos metemos casi en la filosofía más dura, esta idea del espacio, ¿no? Las aproximaciones de la arqueología del paisaje, sobre todo a través de Christopher Tilly, que ha sido, digamos, gran referente en este tipo de estudios fenomenológicos, es la relación entre el cuerpo, entre los fenómenos experimentados por el individuo y los fenómenos exteriores, ¿no? Y cómo esa idea se retroalimenta y cómo nos conforma, ¿no? En realidad, a mí me interesaba esta perspectiva fenomenológica por el hecho de intentar entender algo también muy complejo como es el fenómeno de lo sagrado, ¿no? La cuestión de lo sagrado, de la religiosidad, de cómo se conforman los elementos mitológicos, religiosos de estas civilizaciones y cómo, desde mi punto de vista, esto está particularmente anclado a la experiencia de esas sociedades en el entorno, ¿no? A la experiencia de esos fenómenos y a la experiencia corpórea, física, ¿no? De cómo experimentamos esas relaciones, ¿no? Eh, claro, eso desde un punto de vista teórico se podía hacer, pero si solo lo hubiéramos aproximado desde ese punto de vista, pues digamos el trabajo quedaría cojo, porque sería simplemente un ejercicio teórico en el que hipotetizar una serie de cuestiones de las relaciones entre el cuerpo humano, la visión, la capacidad cognitiva y un entorno. Esto necesitaba una fase experimental, ¿no? Que es la que se desarrolla luego en la segunda parte del trabajo, donde primero desde el punto de vista arqueológico y luego desde un punto de vista más experimental a través de la distribución de tumbas en las necrópolis y también desde un experimento muy interesante que realizamos con eye tracking, del que si quieres luego hablamos, Sí, sí. pues intentamos parametrizar esa perspectiva teórica. Es decir, intentamos medir cuál es realmente la percepción de un individuo en un entorno y cómo eso puede influir en el desarrollo de fenómenos religiosos, ¿no? Que es un fenómeno cultural, es una construcción cultural, ¿no? Y cómo se influyen recíprocamente.
digamos que en ese capítulo lo que intentaba es sobre todo dar una visión teórica sobre qué es la fenomenología, desde Husserl, pasando, por supuesto, por Heidegger, por Merleau-Ponty, por todos los grandes fenomenólogos, digamos, a nivel teórico, y cómo podíamos intentar extraer de todos esos campos los elementos que nos ayudaran a interpretar en el registro arqueológico. En realidad, este trabajo es la muestra o tiene la intención de ser la muestra de cómo estas divisiones que hemos hecho tradicionalmente en la ciencia, especialmente en los últimos 2 siglos, entre ciencias duras, ciencias sociales, humanidades, y cómo parece que no están dialogando entre ellas, pues pueden dialogar. Y pueden dialogar perfectamente porque elementos de todos esos mundos pueden incorporarse a la interpretación de la cultura y de las sociedades humanas. Ujú. Eh, el libro bueno, conforme vas avanzando en la lectura de este libro, te vas encontrando que la cosa se va complicando un poco más. Siempre se puede complicar un poco más, ¿no? Sí, o más todavía, bueno, sí, si ya te metieras en física teórica y cosas así, a lo mejor la cosa ya saldría números por las orejas, ¿no? Pero en este caso es una lectura cómoda, ¿eh? Hay que decirlo, es una lectura cómoda, muy bien ilustrada, con muchas fotos y tal, y la verdad es que es atractiva incluso para aquellos que no conozcan la realidad de lo que es el mundo que envuelve pues, la antigüedad y todas estas cosas, ¿no? Pero en el capítulo 3 habla de una nueva forma de entender la naturaleza. Vale, hasta ahí bien. Una nueva forma de entender la naturaleza y luego dices la geometría fractal. Háblanos de esto, por favor, porque a mí ya la cosa se me empieza a complicar un poco. Es normal. Este es otro de los ejemplos de esto que hablábamos ahora, ¿no? De cómo, y estos primeros capítulos pretendían ser una especie casi de propedéutica, ¿no? De introducción a lo que luego va a ser la aplicación, ¿no? En este caso, el campo del que intento extraer herramientas para luego la interpretación arqueológica y cultural son las matemáticas, dentro de las matemáticas la geometría y dentro de la geometría fractal. La geometría fractal es una rama, digamos, de las matemáticas que se descubre pues, desde finales de los años 60 con Benoit Mandelbrot como principal exponente, eh, que ya estaban empezando a intuir algunos físicos y algunos matemáticos con anterioridad y que, digamos, rompe con la tradicional visión occidental de cómo son las formas en la naturaleza hasta el descubrimiento de los fractales, por, digamos, simplificarlo mucho, nuestra mentalidad se basaba en una geometría euclídea, Ujú, que viene ya desde época clásica, ¿no? A partir de la cual concebíamos las formas como formas perfectas, triángulos, cuadrados, círculos, líneas. Claro, esto tiene un problema, y es que cuando nos ponemos a medir la naturaleza, pues nos damos cuenta de que las nubes no son esferas, que los árboles no son líneas perfectas, que las costas de las islas no tienen una topografía medible de manera perfecta. Y esto se resume muy bien en un ejemplo que yo pongo en el libro, que es este experimento en los años 60 de cuánto mide la costa de Gran Bretaña, ¿no? Que en realidad lo podemos aplicar a cualquier isla, ¿no? El experimento se basa, para que lo entiendan nuestros oyentes, esencialmente en una cuestión. Si nosotros pretendemos medir la isla de Gran Bretaña, depende de la regla que utilicemos para ponerla por los cantos, digamos, de la isla, irla midiendo, la isla varía en tamaño. ujú, A medida que hacemos la regla más pequeña, la unidad de medida es más pequeña y la vamos ajustando al contorno de la isla, el contorno de la isla, el perímetro de la isla es mayor hasta el infinito. ¿Esto por qué ocurre? Porque estamos midiendo con una geometría euclídea una naturaleza que no es euclídea. Ahí es donde Mandelbrot se da cuenta de que la naturaleza es fractal. ¿Qué quiere decir que la naturaleza es fractal? Pues esencialmente que tiene 3 características. Eh, es autorrecursiva, es decir, la misma forma aparece a distintas escalas y esta es la cuestión fundamental. Es iterativa, es decir, la forma aparece de manera recurrente en esas escalas y se puede medir.
Es perfectamente medible, salvo que no da un número entero. Da una fracción, da un número decimal. Es decir, las cosas en la naturaleza no tienen una, dos o tres dimensiones. Y esto, claro, aquí es donde nos vuela la cabeza, ¿no? Las cosas en la naturaleza tienen una dimensión de 2,2, 3,1, 1,7. Es decir, tienen dimensiones fractales. Eh, ¿Cuál es una forma fractal por naturaleza? Imaginemos una línea. Esa línea la dividimos en dos. Esas dos fragmentos los volvemos a dividir en dos. Esos cuatro fragmentos los volvemos a dividir en dos. Y vamos formando, digamos, una correlación donde la línea se mantiene intacta, sigue siendo la misma línea que al principio, pero aparece a distintas escalas. Si hiciéramos zoom, veríamos la misma línea. Si seguimos haciendo zoom y seguimos dividiendo, la línea sigue siendo la misma, pero se mantiene, la forma se mantiene a distintas escalas. Claro, esto es muy interesante en los distintos experimentos que cuando se dan cuenta de esto empiezan a realizar. Y yo les propongo a nuestros oyentes también que realicen un experimento muy sencillo, que empiecen a lanzar una moneda, ¿no? Cara o cruz, y vayan anotando el resultado en una gráfica con un eje vertical y un eje horizontal. Y utilicen unas reglas las que quieran ellos. Cuando sale cara, muevo el punto un punto a la derecha. Cuando sale cruz, muevo un 20% a la izquierda, por poner normas muy sencillas, ¿no? Y en esa gráfica van apuntando cara o cruz, cara o cruz, cara o cruz. Cuando hayan lanzado cientos de veces la moneda y hayan apuntado esos puntos dentro de la gráfica, les va a salir una forma muy interesante, la forma de un helecho, Mm. de una planta. Es decir, la naturaleza responde a esas características. Los cristales de hielo tienen forma fractal. Muchas de las formas de la naturaleza tienen forma fractal. De hecho, todas las formas de la naturaleza tienen formas fractales. ¿Qué era lo interesante para mí? Esto es la parte teórica, digamos. Lo que yo extraigo de esto es que si la naturaleza tiene esa forma fractal, es decir, aparece la misma forma a distintas escalas, eso podría aparecer también en el registro arqueológico. De manera que podíamos encontrar una misma forma en distintas escalas que nos dieran una interpretación cultural de lo que está ocurriendo allí. Y eso lo utilizamos para luego el experimento de la segunda parte del trabajo, donde aplicamos este estudio a la distribución de tumbas en necrópolis. Y paradójicamente nos dimos cuenta de que de manera involuntaria las necrópolis, en este caso las dos analizadas, que eran la necrópolis tebana y la necrópolis de Umm el-Qab, Mm. necrópolis predinástica de Ábidos, tenían, o su distribución de tumbas, tenían un mismo patrón fractal que daba una dimensión idéntica en ambas necrópolis. ¿Esto es algo intencional? Evidentemente no. El egipcio no está pendiente de colocar una tumba más a la derecha o más a la izquierda para que coincida con la dimensión fractal, porque ellos evidentemente no saben de todo esto, sino que hay un patrón, y esto es lo interesante, en el cerebro humano que determina, en muchos casos, estas distribuciones, ¿no? Y a partir de ahí es donde el libro empieza a tirar de esa interpretación cultural, ¿no? Que es lo interesante. ¿Por qué ocurre esto? Dos matices, bueno, dos matices, dos reflexiones, ¿no? Gaudí se adelantó a su tiempo porque dijo, ¿para qué hacer columnas iguales dentro de una iglesia si los árboles son irregulares? Exacto, exacto. Era una ilustración de la propia naturaleza, que la naturaleza es irregular y es compleja. Y eso es esencialmente lo que demuestra la geometría fractal. Y luego es curioso porque hay geometría que se repiten patrones, por ejemplo, relacionados con el frío o la ventilación, que son los paneles de las abejas, las, los copos de nieve visto por el microscopio. Y si me apuras, y esto sí que es una teoría un poco rara, ¿no? Pero bueno, algunos apuntan que sí, el polo norte de Saturno, la zona más fría de la atmósfera de Saturno, tiene forma de hexágono también. Curioso. Bueno, es que son los patrones recurrentes que aparecen en la naturaleza. Y fíjate que ahí has dado en realidad tres escalas de una misma imagen. Exacto.
decir, el patrón se produce de manera recurrente. Digamos que desde el punto de vista matemático y físico eso es interesantísimo, pero nosotros que somos humanistas, lo que nos interesa es cómo eso aparece en la cultura, es Claro. decir, si la cultura también tiene ese tipo de patrones recurrentes y si los tiene, ¿por qué aparecen? Porque siempre tiene que haber una especie de algoritmo desencadenante de todo esto. ¿Cuál es el algoritmo, no? Esa es quizá la gran pregunta. Ujú. Bueno, pues vamos a rizar el rizo sobre todo lo que estamos explicando, porque, repito, no vamos a poder hacer todo el libro, porque son varios capítulos y no vamos a poder hacer todo el libro, el tiempo se nos está echando de encima, quedan 5 minutos de entrevista, por eso te invito a una próxima para seguir hablando de esto, Claro. pero hay que decir, y invito a los oyentes, a los seguidores de la Fábrica de la Ciencia, que se hagan con este libro, que lo compren, que lo lean, porque es súper interesante. Porque fijaros en el siguiente capítulo, capítulo cuarto, que con este ya vamos a acabar. O sea, lo dejamos en stand-by porque seguiremos más adelante en otro día. El problema mente-cultura, una perspectiva neurocientífica. Es como rizar el rizo, como decir, si no ha tenido bastante con el anterior capítulo, pues ahora, madre mía. Fíjate, Jorge, aquí en realidad en este tercer capítulo hemos pasado por la fenomenología, es decir, por la parte cultural, Ujú, luego hemos pasado a la geometría fractal, es decir, a la parte natural de la naturaleza, y aquí estamos en la parte cognitiva, es decir, cómo el cerebro trabaja ante estos estímulos. La arqueología cognitiva se lleva desarrollando en las últimas 2 décadas, quizá, en mayor medida, sobre todo en el ámbito prehistórico, ¿no? Que es donde estos avances generalmente comienzan, ¿no? Y luego somos los demás los que lo acabamos exportando. El problema que tienen los prehistoriadores en muchos casos es que la materialidad de su registro es más pobre, de manera que tienen que inventar nuevas metodologías para intentar extraer más información. Y esto es magnífico, porque ofrece nuevas herramientas que también deberíamos utilizar nosotros para la interpretación de nuestro registro, aunque sea mucho más rico y aunque nos dé mucha más información. Precisamente por eso las herramientas serán más útiles. En el caso de la arqueología cognitiva, a mí lo que me interesaba es cómo el cerebro interactúa ante estos paisajes, ¿no? Y cómo puede determinar las propias percepciones la sacralidad de algunos sitios. Esto luego lo desarrollamos a través de la técnica del eye tracking, que contada de manera, digamos, muy rápida, ujú. se basa esencialmente en identificar cómo trabaja el ojo ante determinados estímulos. Hicimos un experimento con una serie de individuos en las cuales les mostrábamos una serie de imágenes de paisajes egipcios y mediante una serie de cámaras y un programa identificábamos cómo se movía su ojo por esas fotografías. Eso nos permitía identificar cuáles eran los estímulos visuales que producían esos paisajes. Y encontramos patrones de reconocimiento comunes entre estos individuos que casualmente o casualidad o causalidad, nunca lo podemos tener del todo claro, eh, coincidía con los patrones identificados por los propios egipcios como sitios sagrados, como elementos sagrados. Esto, por supuesto, tiene una interpretación cultural de gran alcance, ¿no? Del que me temo que no nos da tiempo hoy a entrar aquí, pero Tienes 5 minutos todavía. lo interesante es cómo esos patrones paisajísticos nos permitían interpretar nuevos lugares. Es decir, la herramienta se convertía en una herramienta de prospección del paisaje egipcio. En lugares, sabiendo que hay estos elementos comunes, podemos empezar a identificar lugares que hasta ahora no han sido excavados, pero que como tienen esas características comunes paisajísticas, que sabemos que son muy estimulantes para la visión humana y para el cerebro humano, pueden tener potencialidad arqueológica, porque lo que demostramos es que hay una correlación directa entre esos elementos del paisaje y la aparición de registro arqueológico en ellos. Con lo cual, la herramienta ya no solo es un elemento de interpretación, sino que es un elemento de prospección arqueológica. Nos puede ayudar a identificar nuevos yacimientos, nuevos lugares de actividad antrópica relacionados con la religiosidad de estos lugares, ¿no? En realidad, con todo esto y con todos estos experimentos, lo que nos dimos cuenta, tirando, digamos, del hilo hacia atrás, es que las bases cognitivas y culturales
egipcias, de la religiosidad egipcia, debíamos retrotraerlas hasta las sociedades del Holoceno temprano. Es decir, hasta una época del 7000, del 8000 antes de Cristo, mucho antes de la aparición de eso que conocemos como Estado egipcio, pero donde encontramos ya una serie de elementos culturales y paisajísticos que aparecen de manera recurrente. Por resumirlo de manera muy rápida, tus oyentes seguro que ya saben que la cosmogonía egipcia, es decir, que esta idea el mito de inicio del mundo según los egipcios, se basa en una idea muy sencilla. Y es que en una oscuridad total, sobre unas aguas primigenias, crece un primer montículo en cuyo interior van a estar las divinidades. Bien, en el trabajo lo que conseguimos identificar es que esa idea, que aparece ya en el mito y aparece en los textos de las pirámides, mucho tiempo después, en realidad es un proceso anterior que tiene que ver con la percepción de sociedades altamente móviles en el desierto occidental del Sáhara durante el Holoceno. Sociedades que se están moviendo por un entorno cambiante, que están viendo lagos estacionales aparecer en medio del desierto, con la potencia de impresión que eso causa, ¿no? Ver aparecer el agua allí donde antes solo había desierto o una sabana ya en profundo cambio, y que son esas experiencias fenomenológicas en el paisaje que nosotros podemos medir y que reconocemos ahora que tienen un impacto muy importante en la actividad cognitiva, las que van determinando la aparición luego de esos mitos. Es decir, que primero hay una actividad más o menos ritual alrededor de esos lugares y que después aparece la mitología para fijar una serie de realidades. Ya sabes que en esto, y en mi caso yo lo tengo bastante claro, ¿no? En este sentido, siguiendo la línea de Durkheim, de que primero es el rito y después es el mito. Es decir, primero hay una actividad recurrente que se repite durante mucho tiempo, esa actividad se acaba sacralizando y para fijar cómo debe ser esa actividad y qué significado tiene, acaban apareciendo narraciones asociadas a ese entorno. Por resumir ya en el último minuto el trabajo, de lo que nos hemos dado cuenta es de que el paisaje es un agente fundamental, no solo como un elemento relacionado con la cultura, sino que en muchos casos es el trigger, es el que provoca la aparición de elementos culturales simplemente por su contacto con las sociedades que viven en ese entorno, ¿no? Entendiendo así el paisaje egipcio, podemos empezar a reinterpretar muchos de los elementos de la cultura egipcia que hasta ahora quedaban más o menos opacados o que no quedaban del todo claros en la interpretación tradicional y podemos empezar a dar respuestas. Y te pongo un ejemplo muy claro. Eh, Tradicionalmente, y esto seguro que ha salido en alguno de los programas de este podcast, eh, los cementerios en el mundo egipcio están siempre en el oeste, porque es donde se pone el sol, Sí. porque es lo que tiene significado religioso, lo que tiene un significado profundo, ¿no? Claro, esta teoría se tambalea si decimos, bueno, ¿y en el Ka qué pasa? ¿Y en Amarna qué pasa? ¿Y en Deir el-Bersa qué pasa? Son grandes cementerios, te puedo poner más ejemplos, ¿no? Que están en el lado este del río, es decir, donde el sol sale. ¿Qué pasa? Ujú. ¿Esa gente no tenía esas necesidades? Son egipcios igual. Si el cementerio se desarrolla en la misma cronología que el resto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que las características paisajísticas necesarias para la conformación de una necrópolis, en el caso de esos yacimientos, están en el otro lado del río. Y eso es un factor mucho más potente para la elección del cementerio, de la localización del cementerio, que las supuestas connotaciones simbólicas que evidentemente las tenía, pero que son de segundo grado en cuanto a importancia. Es decir, lo que necesitamos son unos elementos que recreen la cosmogonía primigenia, una montaña que se eleva sobre unas aguas. Si la montaña está en el lado izquierdo del río, la localización de la necrópolis estará en el lado izquierdo, independientemente de que se ponga o aparezca el sol por ahí. Ujú. Pero eso son decisiones de segundo grado en la conformación de las necrópolis. Lo que esta interpretación aporta es a explicar por qué las necrópolis están donde están, por qué no pueden estar en otro sitio, salvo en esos, y nos ayuda a entender la conformación de estos yacimientos a nivel general, a nivel holístico, ¿no? Más allá de los detalles concretos. Pues es una maravilla todo lo que estás explicando. Lo malo es el tiempo que se acaba. Pero, repito, esto hay que continuarlo porque me he quedado
y sobre todo lo último que has comentado, pues la verdad es que tienes razón, que nunca me había parado a pensar que por qué, por ejemplo, en Telamarna la necrópolis se encuentra en el otro lado, por poner un ejemplo. Pues sí, tienes razón. Yo creo que, como bien has dicho, eso era un tema más de adaptación, ¿no? Cognitiva, vamos a llamarle, una adaptación. Sobre todo la idea, Jorge, y esto Mircea Eliade, ¿no? Que es uno de los grandes Sí, estudiosos hombre. de religiones, yo siempre repito mucho esta frase, ¿no? Los lugares sagrados no se eligen, los lugares sagrados se buscan. Es Ujú, decir, el lugar sagrado solo puede aparecer en unas determinadas circunstancias. Una sociedad no puede elegir aquí voy a construir el lugar sagrado, porque eso no tiene sentido en ujú, ese método de pensamiento. El lugar sagrado tiene que aparecer ante los ojos de esa gente. Una iglesia solo puede estar localizada en un lugar donde hay un fenómeno que se considera religioso. Aquí podemos poner el ejemplo de Fátima, ¿no? Fátima se construye allí donde se produce un fenómeno extraordinario para una comunidad. Eso la filosofía lo ha llamado fenómeno saturado. Es ujú, decir, donde hay una saturación de realidad, donde hay un fenómeno tan extraordinario que es imposible localizar la iglesia 3 kilómetros más al sur o más al norte, porque el fenómeno se ha producido en un punto concreto, ¿no? ujú. Si entendemos que los lugares sagrados no se eligen, sino que se buscan, empezamos a entender cuál es el proceso de la localización de las necrópolis, de la localización de los templos. Yo en el libro trato el origen, por ejemplo, de la zona de Deir el-Bahari, de la zona de Medinet Habu, es decir, de la localización de grandes templos en Egipto o grandes zonas sagradas, y cuáles pueden ser las motivaciones para que esos lugares propicien la aparición de esos templos. Es decir, en esos lugares se produce un tipo de fenómeno que no se produce en el resto del espacio. La tesis en realidad intenta indagar cuál es el origen de esos fenómenos, cuáles son los fenómenos y cuál es el origen de ellos. Buf, increíble, maravilloso. Yo cuando me estuve, no me lo he acabado porque es complicado, tienes que ir poco a poco con este libro, pero cuando me he puesto ahí a leerlo, algunas cosas me costaba entenderlas. No es que sea difícil de entender, pero mi capacidad intelectual tampoco es muy grande. Entonces, algunas cosas me costaba entenderlas, pero tú lo estás explicando perfectamente. Por eso quiero invitarte también, ¿no? Ya no hablo ya del resto de los oyentes, sino por mí mismo, ¿no? Que hay cosas que cuestan entenderlas porque son complicadas, es normal. Pero lo tenemos que dejar aquí. En una próxima entrevista seguiremos hablando de este libro. Muchísimas gracias, Antonio. Es un enorme placer A ti. y, y a ver si nos vemos en breve. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Nos vemos en la próxima. Gracias.